Bueno, vamos a compartir la escritura. Quisiera que abrieran su Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, ¿cómo fue que recibieron al Señor Jesucristo? Por la fe, ¿sí? Dice, andad en Él. O sea, si recibieron al Señor Jesucristo por la fe, bueno, anden por la fe, lo que está diciendo el apóstol. Y el verso 7 lo confirma, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Hoy quisiera compartir con usted la necesidad de permanecer en la fe. Sé que hemos estado compartiendo toda una serie acerca de la palabra permanecer. Y dijimos que hay muchas expresiones que hablan acerca de esa palabra permanecer. Pero es interesante que aquí el apóstol Pablo habla acerca del permanecer en la fe. ¿Qué es permanecer en la fe? Sería la pregunta. Pero lo primero que quiero compartir con usted es decirle que la fe no solo es creer, sino es permanecer en Cristo. Y eso es muy importante. No puede usted y yo poder decir que estamos permaneciendo en la fe si no permanecemos en Cristo. Y eso fue lo que vimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 4, donde el Señor Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dicho de otra manera, si no estamos permaneciendo en Cristo, si no estamos unidos en Cristo, nuestra fe, que podamos decir que tenemos fe, realmente es una fe seca, es una fe muerta. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura dice que Él es el autor de la fe. Él es el que hace que haya fe en nuestro corazón. La fe viene por Él. Y eso es muy importante. Por eso Él dice, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Ve? Porque esta fe proviene de una vida y esa vida es la vida de Cristo obrando en nosotros. Por eso no podemos estar hablando de fe o no pueden estar hablando de fe las personas si no realmente están unidas a Cristo. O sea, pueden hablar de muchas creencias y pensar que esa es su fe, pero realmente la fe de Dios es solamente aquel que está unido a Cristo, es aquel que está pegado a la vid, es aquel que está recibiendo de la savia de la vid. Esa es la fe verdadera que está obrando, que va a obrar en el corazón de aquella persona que cree en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo nos unimos a Cristo? Porque la fe proviene de esa unidad en Cristo. Bueno, esa unión con Cristo involucra la fe. Mire lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Ya sabemos que en ese capítulo el Señor está hablando desde un principio, que en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Está hablando ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Que Él habitaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Ese verbo, dice la Escritura, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese mismo verbo, Juan dice que Él es vida y que Él es luz. Él es luz y Él es vida. Él es la palabra viva. Él es el verbo encarnado en la persona de Jesús. Y aquí el apóstol Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, a los que tienen fe, esa palabra es fe, ¿ve? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es muy importante lo que el apóstol Juan está diciendo, que la manera de cómo nosotros venimos a estar unidos a Cristo
es cuando recibimos a Cristo. Es cuando creemos en Cristo. Ahora, ya sabemos que ese creer no es nuestro. Esa fe no es nuestra. Esa fe es producida por el Señor porque Él es el autor de la fe. Ahora, menciona 3 palabras que me gustaría que las pudiésemos ver. La primera palabra es recibieron. Esa palabra recibieron es lambano. Y la palabra lambano en el griego implica acoger. O sea, dice que lo recibieron, más a todos aquellos que lo recibieron, aquellos que lo acogieron, aquellos que tomaron para sí mismo, aquellos que se apropiaron. Eso quiere decir la palabra recibieron. No solamente es un concepto, ¿verdad? De, sí, yo recibo al Señor y una oración. No, es aquella persona que realmente se apropia, ¿ve? De eso que se le ofrece, que es Cristo, que es la vida eterna. Esa persona que recibe al Señor, cree en Él, que es la segunda palabra muy importante también. Esa palabra es pisteu. Y esa palabra es confiar, depositar tu fe, apoyarse en Cristo. ¿Ve? Entonces, esa persona que pone su confianza, que deposita toda su confianza en Cristo, esa persona es la persona que está unida a Cristo, porque es por la fe que puede tener confianza, entrega completa al Señor. ¿Por qué? Por la fe que está el Señor obrando en su propio corazón. Entonces dice, a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, esa palabra también que sigue, dice a los que creen en su nombre. ¿Ve? Y muchas veces nosotros pensamos que creer en el nombre es creer solamente en las letras Jesús. Pero realmente no, esa palabra nombre implica muchas cosas. La palabra nombre, especialmente en el pensamiento judío, la palabra nombre tenía que ver con la persona misma, con el carácter de esa misma persona. ¿Ve? Tenía que ver con su identidad, tenía que ver con su autoridad, con su obra. Entonces, cuando Juan está diciendo, más a todos aquellos que lo recibieron, ¿ve? A los que lo abrazan, se apropian de él, a los que ponen su confianza, se entregan, obedecen al Señor, en su nombre, en su autoridad, en su obra, esos vienen a ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué autoridad o qué obra debemos nosotros creer acerca de Cristo? Bueno, primero, que Él es el Verbo, que habitaba con el Padre, porque Juan está hablando de eso. ¿Ve? Él es la palabra viva, diga la palabra viva, que se encarnó, se hizo hombre, vivió como hombre sin pecado, fue a la cruz a morir por nuestros pecados, derramó su sangre en la cruz del Calvario, la única sangre que perdona pecados. Y no solamente eso, ese mismo, dice la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y ahora Él está obrando por medio de su Santo Espíritu, alumbrando los corazones que viven en tinieblas. ¿Ve? Obrando por medio de su Santo Espíritu, produciendo arrepentimiento en los corazones de la gente. Y cuando eso comienza a ser real en el corazón, ¿ve? Y comienzas a poner tu confianza en todo eso que Cristo hizo a tu favor, bueno, la Escritura dice que entonces estás unido a Él. Esa es la evidencia. La evidencia no es decir soy hijo de Dios. La evidencia es que realmente has puesto tu dependencia y confianza y posteriormente comienza a verse ¿qué cosa? El fruto de la obra de Cristo en el interior del corazón de la persona. Entonces eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Así es como venimos a estar unidos. Y por eso es que la fe del Hijo comienza a ser una realidad en el corazón. Porque la fe tiene que ver con una vida, que es la vida de Él obrando en nosotros. ¿Me está entendiendo? Ahora sí, venga a Colosenses. Usted va a entender por qué Pablo le dice a los hermanos esto. No solamente debemos de creer, no solamente debemos de recibir, ¿verdad?, a Cristo. Y cuando estamos haciendo eso, la fe del Hijo está obrando en nuestro corazón, sino también debemos andar en esa fe del Hijo. Mira lo que dice acá. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que lo recibimos por la fe, ya vimos ahí en Juan, dice, andad en Él,
La pregunta es cómo se anda en él, ¿verdad? ¿Cómo se anda en él? Por la fe. La Biblia dice que el justo por la fe, ¿qué cosa? Vivirá. ¿Ve? Y ya vamos a ver esto porque creo que es muy importante. Luego dice el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él. ¿Se da cuenta? Todo es en él. Y confirmados en la fe. O sea, la fe no solamente comienza, sino que la fe debe de crecer, debe de arraigarse, debe de confirmarse en nuestros propios corazones. ¿Ve? Como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Entonces menciona 3 palabras: arraigados. ¿Ve? Es cuando un árbol se comienza a arraigar, comienza a profundizar, ¿cierto? Sus raíces hacia adentro. Bueno, lo mismo sucede en el creyente cuando comienza a ser arraigado. Ya sabemos que ese arraigo no es por nosotros, es por la vida que está obrando dentro de nosotros. ¿Ve? Entonces, esa persona comienza a ser una persona firme, comienza a tener estabilidad, una persona que está, ¿qué cosa? La fe obrando en su propio corazón. Por eso dice arraigados y luego dice sobreedificados. Es verdad, se nace y comienza ese proceso, ¿verdad? De edificación. Entonces, comenzamos ¿a qué? A un crecimiento que comienza a ser visible a medida que va pasando el tiempo. La fe tiene que ir incrementándose, tiene que ir creciendo en el corazón del santo. Y luego dice confirmados. Eso te habla ya de firmeza, de una perseverancia constante. ¿Ve? Todo eso es por la fe. Por eso que la fe es demasiado importante. ¿Y cuál va a ser el resultado final? Si estamos arraigados, si estamos siendo sobreedificados y si estamos confirmados en la fe, bueno, el resultado es que va a haber un corazón humilde, un corazón sumiso, un corazón agradecido al Señor. Por eso el texto dice, ¿ve? Así que confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. El resultado va a ser eso. El resultado de una persona que está creciendo en fe es una gratitud para con el Señor. ¿Ve? Es un corazón humilde, en todo da gracias a Dios, en todo ve a Dios. ¿Por qué? Porque es la fe que le hace ver, porque la fe nos hace ver aquello que el humano no puede ver. Dice la palabra del Señor que Moisés salió como viendo ¿a qué? Al invisible. ¿Ve? Entonces nosotros vemos a Dios en todo. ¿Por qué razón? Por la fe del Señor obrando en nuestro corazón. Ahora, creo que es muy importante definir qué es fe, porque quizás estamos hablando de fe y es importante definir qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, es uno de los textos que se habla mucho acerca de la definición de la fe. Usted y yo tenemos que entender que la escritura fue escrita en el griego y después de eso fue traducida a diferentes idiomas, ¿cierto? A diferentes idiomas. Así que nosotros no tenemos realmente las letras originales. Las originales están escritas en el griego, pero fueron traducidas. Y esta palabra aquí en Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vea, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted va a encontrar en otras versiones, por ejemplo, la Reina Valera 09, hay como tres versiones que usted va a encontrar otra definición, que es la misma palabra, pero en el original tiene mayor sentido. Esa palabra, por ejemplo, certeza, en el original quiere decir sustancia. ¿Ve? Entonces, si dijéramos así, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Y la palabra convicción en el original es la demostración. Entonces, si leemos el texto completo, dijese así, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, ¿por qué esta versión está más apegada al original? Porque es que venimos hablando que la fe tiene que ver con una vida. Por eso es que la fe no es solamente una idea, no es una creencia.
La fe es sustancial. ¿Ve? La fe es algo vivo, algo que obra en el corazón de los hombres. La fe no es algo estático. Por eso es que una persona, cuando realmente ha creído en Cristo, ha venido a ser unido a Cristo, como es la fe de Él, esa persona comienza a obrar, comienza a accionar de una manera totalmente diferente a la de antes. ¿Ve? Y uno dice, ¿pero qué cosa le pasó? Bueno, es porque ha creído en Cristo, es por la fe del Señor en su propio corazón. Entonces es algo sustancial. Y también la fe tiene una demostración. O sea, no podemos decir que tenemos fe, pero esa fe no es visible, esa fe no se demuestra, esa fe no hay obra. La Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Y eso es verdad. Entonces, mucho creyente dice que tiene la fe del Hijo, pero pareciera que está muerto. Y eso no puede ser. ¿Ve? Eso no puede ser, es todo lo contrario. Esta fe es poderosa. Es el poder de Dios obrando en el corazón de la persona. Entonces, es muy importante que entendamos esas dos palabras también. En el griego esa palabra es hipostasis, la palabra certeza. ¿Ve? Cuando va al griego es hipostasis. Y le digo las definiciones de esa palabra. Dice base firme, fundamento real, sustancia, lo que tiene existencia real, una sustancia, un ser real, realidad que sostiene algo. Todo eso quiere decir la palabra certeza. ¿Ve? Entonces, eso es algo real, algo sustancial, algo vivo. ¿Ve? Algo que se demuestra, algo que tiene evidencia de que está operando en el interior de tu corazón, pero que se manifiesta en el exterior. Entonces, cuando hablamos de esta fe, entonces estamos hablando de algo poderoso que Dios por su gracia ha hecho dentro de nosotros. Ahora, ¿de dónde proviene, dijimos? De Cristo. Él es el autor de Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. El autor, el que la inicia. Un autor es el que, ¿verdad? Escribe un libro. Él es el que comenzó ese libro, es el que sabe cómo va a terminar ese libro, ¿cierto? Bueno, Él es el autor de la fe. Y también Él es el consumador. Eso es lo que dice la palabra. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Cuando fue a la cruz, Él sabía realmente que había un beneficio el ir a la cruz. Era ganarnos a nosotros. Él no fue a la cruz renegando. Él dice que puso su rostro, ¿verdad? Como rostro de pedernal. Él enfrentó la muerte, ¿verdad? Por la fe, teniendo la seguridad, la confianza de que a través de su muerte y de la resurrección de su vida iba a poder llevar muchos hijos a la gloria. ¿Ve? Entonces, si nosotros comenzamos a entender la fe del Hijo, debemos de saber que es una fe probada, que es una fe que no falla, que es una fe real, que es una fe que cambia, que transforma. A medida que nosotros vayamos realmente creciendo en esta fe del Hijo de Dios, se van a poder ver cosas, se van a demostrar cosas que están sucediendo en el interior, pero que también se van a hacer visibles por el poder del Espíritu glorioso de Dios que está operando dentro de nosotros. Proviene de Cristo. Ahora, ¿Cómo proviene la fe? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Oyó? No solamente escuchar, sino oír. Dice, la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? No dice las escrituras. Dice el oír la palabra de Dios. Y cuando usted va a buscar qué es la palabra de Dios, la palabra de Dios es Cristo. La palabra de Dios es el verbo. ¿Ve? En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Entonces, por eso es que la fe no es algo que nace de un concepto, de un estudio que nosotros podamos tener. No, hermanos. La fe nace de la palabra viva, que es Cristo mismo. No puede haber dos autores, no pueden ser las letras y aparte Cristo. No, la Biblia dice que Él es el autor. Porque es la palabra viva que habla a tu corazón, que te convence
de pecado, que te hace ver que la única esperanza que tú y yo tenemos es Cristo. Que el único que perdona pecados es Cristo. Y eso lo hace la palabra viva que está obrando dentro de ti mismo. ¿Ve? Por eso es muy importante entender eso. Por eso dice el escritor de los Hebreos, venga conmigo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios, oiga, la palabra de Dios, siempre cuando usted ve la palabra de Dios, no son las escrituras, la palabra de Dios es Cristo, la palabra viva, esa palabra que habla en el interior de tu propio corazón. Es verdad, puedes estar leyendo las escrituras, puedes estar predicando las escrituras y hay una palabra que salta en el corazón, que genera convicción en el corazón. No todas las palabras que leemos en las escrituras generan una convicción. Hay unas que generan convicción. Es porque la palabra viva está obrando en el interior de tu corazón. Ahora, mire lo que dice aquí el escritor. Dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva. ¿Es qué? Viva. ¿Y qué más? Y eficaz. O sea, no falla. La palabra de Dios no falla. ¿Ve? Viva y eficaz. Y luego dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, esta palabra es espiritual. ¿Se da cuenta? Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, ¿qué cosa discierne? Los pensamientos. ¿Verdad? Discierne lo que tú estás pensando. Por eso es que hay veces que dicen, bueno, ¿y por qué lo está diciendo? Lo dice por mí, ¿verdad? No. Es la palabra que a veces está realmente penetrando en tu propio corazón. ¿Ve? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea. Dice las intenciones del corazón. ¿Qué más? Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. ¿En dónde? En su presencia de la palabra. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. Oiga esto. Abierta a los ojos de aquel. Es que la palabra viva. De aquel a quien tenemos que ¿qué? Que dar cuentas. Que dar cuentas. Por eso es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que entendamos ese privilegio glorioso que nosotros tenemos. Dice que esa palabra nos fue implantada. ¿Ve? Eso quiere decir que no estaba, pero nos fue implantada en nuestros corazones. Y esa palabra tiene el poder para que nosotros podamos renunciar. Y para que nuestras almas puedan ser salvas. ¿Ve? Es la palabra viva. Es Cristo obrando en el interior de nuestro corazón. Cuando estamos escuchando esa palabra que está hablando, que está generando convicción en nuestro corazón, la fe está creciendo, la fe se está activando, la fe se está desarrollando. Por eso es muy importante que nosotros siempre en nuestro corazón, cuando vamos a las escrituras, Señor, habla a mi corazón. ¿Ve? Cuando usted va caminando, manejando, Señor, habla a mi corazón. ¿Ve? Si usted está buscando una respuesta, deje que el Señor le hable. No dijo pues que Él nos iba a enseñar todas las cosas. A veces tomamos decisiones locas, ¿entiende? No, que sea el Señor que nos hable. Él es la palabra viva, que nos debería de estar enseñando todo el tiempo. Ahora, volvamos por favor a las escrituras acá. Venga conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 13. Entonces la fe no nace de un razonamiento. Hay que leer las escrituras, sí, con mucha pasión, con mucho deseo que el Señor hable a nuestro corazón. Pero no vayas a pensar que por estar leyendo el libro, tú vas a ser un hombre grandioso de fe. Es posible que vas a leer el libro y si no es la palabra que te está convenciendo aquí adentro, vas a decir, yo ya leí la Biblia varias veces, ¿verdad? Pero si realmente tu corazón está siendo circuncidado, cortado por la palabra viva que te habla a tu interior, va a ser circuncidado. Y sin duda va a ser limpiado también en el nombre poderoso del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahora, no estoy diciendo que no hay que leer las escrituras. Todo lo contrario, hay que leer mucho las escrituras, pero también hay que saber
que hay una palabra que a través de las Escrituras va a estar hablando tu corazón. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13. Donde el evangelio es anunciado y es oído, el Espíritu Santo despierta en el creyente, en el corazón esa fe. Mire lo que dice este texto. Estamos hablando de cómo viene la fe. Es por el oír. ¿El oír qué, pastor? El evangelio. El oír, ¿verdad?, a Cristo. El oír al Señor. El oír las buenas nuevas, lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo en nuestros propios corazones. Pero mire lo que dice Efesios 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído, ¿oído qué? La palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es Cristo. Cristo, poder de Dios. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. ¿Habiendo qué? Creído. Habiendo tenido fe en el evangelio, en esa palabra de verdad. En él fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ve? Entonces, es el Espíritu Santo cuando se está predicando el evangelio, cuando se está hablando de Cristo, que es el Señor que abre tu entendimiento por medio de su Espíritu Santo y la fe comienza a ser una realidad en el corazón. ¿Ve? Por eso es que es muy importante. Cuando usted está con alguien que no conoce del Señor, hable del evangelio, hable de Cristo. ¿Ve? No trate de convencerlo con otras cosas, no. Tiene que ser la vida, porque si no, no puede esa persona tener vida si no es Cristo. ¿Ve? No puede. Entonces, donde se predica Cristo, Dios está sembrando fe, porque la fe viene por medio de Él. ¿Cierto? Por eso nuestras predicaciones tienen que ser cristocéntricas. ¿Ve? Ay, pastor, es que puro Cristo, puro. ¿Habrá algo más? Le pregunto a usted, que pueda dar vida. ¿Habrá algo más que pueda la fe obrar para transformar al hombre? No, es Cristo. Es Cristo. ¿Ve? Entonces, eso es muy importante. La fe nos es dada por Dios como un don de gracia. Diga, un don de gracia. Por eso Efesios capítulo 2, en esa misma carta, versículo 8 dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Por qué? Por gracia. O sea, ya sabemos que esto no es nuestro. La fe no es nuestra. Tú y yo estábamos muertos. ¿Ve? Dios es el que comenzó a obrar por medio de empezar a escuchar su palabra, el evangelio. Dios, el Espíritu Santo, comenzó a obrar en nuestros corazones. Y así es como se despierta. ¿Ve? Y comenzamos a creer. Y así es como comenzamos a experimentar la salvación. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios. Entonces la fe no es una obra meritoria, no es algo que yo me merezco o por algo que yo hice bueno. No, la fe es una obra de gracia. Que obra, ¿ve? Pero es por medio del Señor en nuestros corazones. Entendiendo todo esto, creo que es muy importante entender que esa fe proviene del Hijo. ¿Cómo? A través de escuchar esa palabra viva que nos habla. A través de escuchar el evangelio que tiene el poder para dar vida. ¿Ve? A través de esa obra de gracia que es el Espíritu de Dios obrando en nuestro interior. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hace la fe? Porque esto es lo más importante. Si vamos a permanecer en esta fe, ¿por qué hay que permanecer en esta fe? ¿Qué hace esta fe? Y esto es importante verlo. Permítame, creo que la manera más práctica de cómo podemos entender las cosas es siempre cuando se toman ejemplos. Y vengamos conmigo, por favor, a este texto. Capítulo 5 de Génesis. ¿Qué hizo la fe en Enoc? Porque déjenme decirle una cosa, amados. La fe de Enoc no es una fe diferente a la tuya. ¿Me está entendiendo? El hecho de que fue una fe que estuvo obrando en el Antiguo Testamento, eso no quiere decir que no fue de Dios.
O no quiere decir que fue diferente a la tuya. Quizá sí, porque en él realmente esa fe era una realidad. Y a veces en nosotros no lo está haciendo. Pero esa es la diferencia. Pero si esa misma fe realmente que operó en Enoc opera en nosotros, porque es la misma, porque es producida por él, todo es por él, por medio de él y para él, ¿ve? Entonces esa fe tiene que tener resultados en nuestras vidas, si permanecemos realmente en la fe. Entonces miren lo que dice Génesis capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué razón? Porque se lo llevó Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hizo esta fe? Bueno, esta fe hizo que Enoc caminara con Dios. ¿Caminara con quién? Con Dios. Bueno, ¿y no Pablo dice que también andemos en esa fe? O sea, quiere decir que es el mismo obrar, tanto de Enoc como el de nosotros. Debemos de andar en esa fe, debemos de caminar en esa fe. Entonces la fe de Enoc no es que este hombre, ¿verdad?, se ejercitó en algo. No, este hombre se ejercitó escuchando la voz del Señor y siguiendo esa voz del Señor. Porque ¿cómo le hablaba el Señor? Si no había libros, no había Biblia, pero había una palabra viva, ¿ve?, que hablaba a su corazón. Entonces, él mantuvo una relación continua, sin duda, con el Señor, ¿ve? Donde todo el tiempo, cuando andaba caminando Enoc, andaba teniendo esa relación, esa comunión con el Señor. Hermanos, yo me pongo a pensar, si hay tantas cartas que nos dicen eso, ¿ve?, a nosotros, y a veces hacemos todo lo opuesto. Andamos en otras ondas, pero menos en el Señor. ¿Entiende? Y por eso los resultados son los mismos, ¿me entiende? Pero si realmente en nuestro corazón comienza a arder por esta fe, sin duda va a suceder. Va a haber cosas que van a manifestarse, sin duda, en nuestra propia alma, en nuestra propia vida. Entonces, su fe realmente expresó una completa sumisión a la voluntad de Dios. Porque no podemos decir que caminamos en fe haciendo nuestra propia voluntad. No podemos decir eso. Él estuvo sometido realmente a la voluntad del Señor. Al grado que esa relación viva que él tuvo con Dios, ¿qué se lo llevó? Eso nos habla de cómo esa fe nos puede librar de la muerte. ¿Cierto? Si es una fe viva, nos libra de la muerte. Ahora, él no solamente de la muerte eterna, él hasta de la física. ¿Ve? Pero eso fue por la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si Dios se agradó de Enoc, ¿es por qué? Es por su fe, que se lo llevó. ¿Ve? Se agradó, le complació tanto la manera de caminar con Enoc, que vente conmigo, le dijo. ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si agradó a Dios es porque caminó, sin duda, en una fe viva, ¿ve? Una fe real, una fe genuina. Una fe que la tenemos como ejemplo en las Escrituras. Ahora, vayamos a otro hombre, que creo que es lo más importante. ¿Qué hace la fe en el interior de nuestros corazones? Ahora, yo sé, ¿verdad? Estamos leyendo esos ejemplos. Esos ejemplos deberían de ser también nuestros. ¿Qué ha hecho el Señor? Y sin duda, hay algunos que lo sacó de la droga, porque es que si hay una fe que no te esté sacando, ¿ve?, de la vida que estabas llevando, entonces es una fe muerta. Lo único que has cambiado es religión. Pero esa fe te tiene que sacar de esa comodidad que tú habías vivido por mucho tiempo. De esa manera idólatra que tú habías vivido por mucho tiempo. No, tiene que sacar la fe.
Hebreos capítulo 11, verso 7. Hebreos 11, verso 7. Mire lo que hizo la fe en Noé. Dice el verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Para qué? Para salvación de su casa. Y por esa fe condenó ¿a quién? Al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A ver, ¿qué hizo esta fe? ¿Qué produjo en el corazón de este hombre? Cuando usted lee ese texto, ¿verdad? Usted va a poder ver que Noé creyó a pesar de que no había ninguna evidencia de que había llovido. Nunca había llovido, nunca había habido un diluvio, nunca había Dios enjuiciado a nadie. Pero él, cuando Dios le dijo, voy a raer a los hombres de la tierra, hazte un arca. Vea, este hombre comenzó a hacer esa arca, ¿sí o no? ¿Ve? La fe hizo que él pudiese confiar sin ver que iba a llover, sino que él creyó a lo que Dios le dijo. Voy a traer un diluvio. Así que hazte un arca. Lo segundo que él hizo es que esa fe siempre te va a llevar a obedecer. Porque no crea que no era complicado. Porque imagínese, quizá las burlas, quizá las expresiones de la gente, estás loco, ¿verdad? Entonces te chispoteó ya. Pero ese hombre no, ese caminó en obediencia. Pero no vaya a pensar que un año. No, fueron años, décadas. Según algunos dicen que 120 años, hermano. Yo tengo 30 años más o menos. Y a veces siento como que cascabeleo llaman. Mire, ese pasaron los años y los años y los años. Y él se mantuvo. Entonces, en obediencia, ve, a través de años. ¿Por qué muchas de las veces la gente se desanima? ¿Por los testimonios? No es por la fe. Porque si la fe es genuina, es verdadera, ¿ve? En el corazón de ese hombre, de esa mujer, la fe no se va a ir. Al contrario, la fe lo va a robustecer en su corazón. Entonces, él caminó en obediencia día tras día tras día. Y así pasaron los años, 120 años, dice la hermana Xiomara. ¿Ve? Entonces, por la fe salvó a su familia. Por la fe. Porque imagínense cómo la fe de este hombre porque le dijo a él el Señor que iba a traer un diluvio. No sé cómo porque la escritura no dice, pero sin duda sentó a sus hijos y le dijo, ¿saben qué? Escuché a Dios. Y él me dijo que va a traer un diluvio. Así que yo les animo a que vengan conmigo, vamos a trabajar en esta arca. Pero ese hombre estaba convencido. Ese hombre no estaba titubeando, ay, sí, pues vayan ustedes, ahí llego después yo. No, hermano, sin duda. Él fue ejemplo. A veces nosotros como papás queremos influenciar la vida de los hijos, pero con un vocabulario soez, con un proceder todo incrédulo, con unos gritos en la casa, con tantas cosas. ¿Cómo los hijos se van a interesar en tu fe? ¿Ve? Si ni les hablas del Señor. Al contrario, hablas hartas palabras del mundo. ¿Pero qué influencia es esa? ¿Ve? ¿Qué influencia? Dice la Escritura que por la fe condenó al mundo. ¿Cómo es eso? No quiere decir que él dijo palabras, ¿verdad? Ustedes se van al infierno. No dijo eso. No. Él se mantuvo creyendo y eso hizo ver que ellos fueron incrédulos. Ellos no tienen excusa delante del Señor. Así tú, mantente.
Ve que esa fe no mengue, sino al contrario, que cada día vaya creciendo en el nombre del Señor. ¿Ve? Eso hizo. Y dice la Escritura que por esa fe heredó justicia. Entonces, la fe será importante, hermanos. Claro, es demasiado importante. Demasiado importante. Este caminar, nosotros no podemos caminar, ¿verdad? Si la fe no está siendo real en nuestro propio corazón. Ahora vengamos con otro hombre, por favor. ¿Qué hizo la fe en Abraham? Hebreos capítulo 11, verso 8. Y estoy tomando estos ejemplos porque creo que son los más conocidos. Quizás nos puede ayudar, ¿verdad? Hebreos 11, versículo 8. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué cosa hizo? Obedeció. O sea, una de las maneras de ver cómo estamos creciendo en la fe es por nuestra obediencia. ¿Me entiende? No es porque sepamos, no es porque hablemos tanto. No, es cómo estamos obedeciendo. Dice, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, que es la iglesia. Verso 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, porque la fe tiene que ser probada, fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué hizo la fe en Abraham? Bueno, si leímos ese texto, ¿verdad? Ustedes conocen la historia que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces, Abraham salió obedeciendo sin saber el destino a dónde iba a ir. Y no se crea, eso fue sin duda. Imagínense que a usted le dicen, salga, vaya, camine. No le van a decir ni a dónde va, nomás sálgase de su familia, de su tierra, de su parentela. Dejar todo eso. Por eso le decía yo que la fe, si es real en nuestro corazón, nos saca. ¿Ve? La fe genuina nos saca de nuestro pasado, nos saca de nuestra comodidad, nos saca de la idolatría, nos saca, porque la fe es eso. O sea, no puede ser posible que seamos llamados creyentes de fe, pero realmente continuamos igual. Eso no puede ser, eso contradice la fe. ¿Ve? La fe hace que dejes las cosas. Dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo. Y salió en obediencia, dice la palabra del Señor. Entonces, la fe hace que podamos romper con cosas. Esas cosas que nos atan tanto. ¿Ve? La fe es poderosa para romper. Costumbres, cultura, etcétera, ¿no? La fe es tan poderosa que hace que tú vengas a ser un hijo de Dios libre. Ya no esclavizado, ¿verdad? A un pensamiento, ¿no? La fe es poderosa para obrar. Entonces, le hizo creer a este hombre lo imposible, porque imagínense, dice que le dio una promesa, que iba a tener un hijo. Pasaron 25 años y esa promesa no llegaba. Si salió de 80, dice que ya cuando estaba ya casi a los 100. ¿Ve? Pero él se mantuvo. Es verdad que la fe de Abraham, no vaya a pensar que fue pronto, grande la fe. No. Esa fe fue el Señor desarrollándosela, así como nosotros. Sí, fue progresiva, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos debemos de animar. Lo que sí no debemos de permitir es ese sedentarismo en nuestra fe. No. Porque la fe es poder de Dios, obrando en nosotros. La fe tiene el poder para romper cosas, para salir de cosas, ¿ve? Entonces, imagínense, él creyó que aunque estaba así como estaba, ya de 100 años, muy posible que sin deseo sexual, y su esposa estaba estéril,
ya había pasado la menopausia, no había forma de cómo pudiese tener hijos, pero esa fe lo mantuvo. Y esa fe, por la fe, tuvo su hijo. Y después que ya tuvo su hijo, dice que la fe le fue probada. A ese que le había dado Dios la promesa, ¿verdad?, de que en él iban a ser benditas, a través de él, a través de su descendencia, las naciones de la tierra. Bueno, después dice que se lo pide. Y se lo pide en sacrificio, ¿verdad? Y lo lleva al altar. Para este tiempo ya había crecido en fe. Ya no se puso a escuchar a medio mundo. No, ahora ya era la voz del Señor firme en su propio corazón. ¿Ve? Y comenzó a tener esa convicción de que poderoso era Dios. Si lo mataba a su hijo, poderoso era Dios para dárselo otra vez. Que dice que en sentido figurado lo volvió a recibir. ¿Ve? Usted puede ver cómo la fe crece. Usted puede ver cómo la fe genuina de Dios en aquellos que comienzan a caminar, a andar, ¿verdad? En esta fe, a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo más robustos, se van haciendo más firmes. No puede ser posible que van pasando los años y más incrédulo eres. No puede ser. Todo lo contrario. La fe tiene que ir cada día, ¿qué cosa? Demostrándose, porque la fe es demostrativa. Vamos, termino con esta porción de las Escrituras. Vengan conmigo a Hebreos 10. Así que la fe es la que nos hace permanecer firmes, sin fluctuar, en esos momentos difíciles, ¿ve? En esos momentos complicados. La iglesia debe de aprender o debe de saber que toda situación adversa en su vida, ¿verdad?, siempre es con una intención. Y la intención es de afirmarle su corazón, de que esa persona pueda ser realmente crecida, ¿verdad?, en su fe. Y este fue el caso de la iglesia que se encontraba, la iglesia hebrea, capítulo 10, versículo 23. Entonces la fe no solamente es creer una vez. No, la fe es algo que seguimos creciendo, dicho de otra manera, creyendo y creciendo en esa fe. Porque mira lo que dice aquí, capítulo 10, verso 23. Mantengámonos firmes. El consejo del escritor a los hebreos, a la iglesia, es mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Como que hoy sí, mañana no, ¿me entiende? No. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, en este llamado que el Señor nos ha hecho, porque fiel es el que prometió. Entonces, la carta a los hebreos fue escrita a creyentes, ¿verdad?, que estaban pasando persecución, estaban siendo apresados, les estaban quitando sus propiedades, pero fue tremendo porque estos hermanos, ¿verdad?, a medida que eso sucedía, ellos fueron personas que estuvieron dando testimonio acerca de su fe. Y lo que hace el escritor a los hebreos, porque se entiende como que eso ya había pasado y después viene otra vez la persecución a ellos. Y lo que hace el escritor es animarlos. Mire lo que dice el texto. Entonces le dice mantengámonos firmes, ¿verdad? Entonces mantenerse firmes, no soltarse, agarrarse con fuerza, sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar, dice. ¿Sí? Y luego el versículo, venga hasta el versículo 32. 32. Mira lo que dice ahora el 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados. Eso quiere decir que, días pasados anteriores, ellos ya habían sido probados en la fe. Por eso es que no solamente una vez te prueba el Señor. No. Es a medida que vas creciendo. ¿Cómo es el sapo? Es la pedrada, hermano. ¿Me entienden? Lo van probando, pero es el Señor, realmente en su soberanía permitiendo cosas. ¿Ve? Entonces dice el 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Después de que se convirtieron, ellos empezaron y entraron en gran combate. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones,
fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Por eso, amado, si hay algo cuando usted debe de saber, es que cuando usted está siendo procesado, ¿verdad? Sin duda, y usted se mantiene firme, usted se mantiene caminando, usted se mantiene sin fluctuar. Déjeme decirle que usted puede ser de mucha bendición para otras personas que están pasando lo mismo. O personas que están pasando dificultades. ¿Ve? Porque caminar así hace que otros se puedan fortalecer. Porque eso es lo que dice el apóstol allí, ¿verdad? Que aunque ellos habían pasado vituperios, maltratos, persecuciones, ellos habían sido semejantes a ellos y ellos venían a ser fortaleza para la fe de otros. Verso 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. Verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. No perdáis, esa palabra confianza es fe. No perdáis vuestra fe, que tiene ¿qué cosa? Gran galardón. Es muy posible, ¿verdad?, que otra vez había aparecido a la vida de esta iglesia quizá ese momento donde se quiere desanimar. Y el escritor lo que está diciendo aquí, no perdáis pues vuestra fe, que tiene gran galardón. Verso 36, porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, ahí en la prueba, realmente Él quiere que tú te mantengas siempre en la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Porque déjeme decirle que en la prueba es cuando usted quiere tirar la toalla y, bueno, no importa lo que yo sé de la palabra, ¿sabe? Pero no, ahí es donde usted se debe mantener. Versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la fe es vida. ¿Ve? Por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, ¿para qué cosa? Para salvación del alma. La pregunta final es, ¿con qué fin hay que perseverar? ¿Por qué hay que perseverar? ¿Ve? En la fe. ¿Cuál es el fin de la fe? Bueno, el apóstol Pedro dice, primera carta de Pedro 9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vea, ¿sabe qué es lo que hace el Señor cuando nosotros estamos caminando en fe y nos prueba nuestra fe? Dice, la salvación de vuestras almas. Nuestras almas muchas de las veces están esclavas, ¿ve? Al ego, al orgullo, a tantas cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿ve? Pero llega un momento que el Señor nos permite pasar por el fuego. ¿Y sabe qué? Nos comenzamos a dar cuenta de tantas cosas que hay en nuestro propio corazón. Y cuando realmente nuestra fe está siendo probada, es como lo dice Pedro en esa misma carta, ¿verdad? Que la plata se prueba con fuego, ¿cierto? El oro también, con fuego. Y a medida que se le pone fuego, va sacando toda la escoria. A veces, especialmente uno como pastor, cuando hay una hermana, ¿verdad? Un hermano que está pasando momentos difíciles y uno dice, ay, a ver si no se claudica en la fe. Y cuando tú vienes a ver, no, el hombre o la mujer, hermano, mire, creció en fe. ¿Por qué? Cuando salió de allí, comienza a ser una persona diferente. Uno pensaba que eso la iba a desanimar, porque uno está pensando que es una fe humana, pero si es la fe de Dios, no. La fe de Dios le hace que esa persona salga más que cosa, más purificada de su propia alma. Porque la intención de Dios a través de las diferentes pruebas es purificar nuestras almas. Es limpiar, es sacar toda la porquería que hay adentro, hermano. Así que si usted, ¿verdad?, está pasando, o si usted llega a pasar, acuérdese que hay que mantenernos caminando
en la fe. La exhortación del apóstol es: permanezcan en la fe, firmes, arraigados, cimentados en Él, en el nombre del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias. Señor, te damos en esta preciosa noche, Señor, por esa fe que tú, por tu gracia, nos has dado, Señor, para poder confiar en ti, para poder caminar en ti. Señor, para poder, Señor, aún pasar por las diferentes situaciones y adversidades que tú nos permites pasar. No ha sido por nosotros, Señor. Ha sido por tu fe, obrando en nuestros corazones. Señor, si hay momentos que a veces hemos querido quizá tirar la toalla, no permitas, Señor, que nuestra fe decrezca, sino todo lo contrario. Así como dijeron los apóstoles: Señor, auméntame mi fe. Haz que esta fe pueda crecer. Haz que podamos entender, Señor, que toda situación adversa que se levante, Señor, es para que tú puedas ser magnificado en nuestras almas, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en este momento, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Yo te pido que en este tiempo, estas noticias que están pasando, Señor, nosotros podamos confiar en ti. Saber que tú eres nuestro refugio, que tú eres el que nos guardas. Señor, el que habita bajo el abrigo del Omnipotente, dice tu palabra, camina seguro. Señor, y estamos confiados en ti, dependiendo completamente en ti, Señor. Te doy gracias, te pido por mis hermanos que todos, Señor, sean guardados. Líbralos, Señor, de cualquier accidente, de cualquier peligro. Señor, que ellos puedan ser protegidos por ti. Por la ciudad de Pearland, Señor. Por la ciudad de Houston, por Texas. Te rogamos en esta noche, Señor. Sé tú, Señor, nuestro escudo. Sé tú nuestra defensa, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta preciosa noche. Te bendecimos, Señor, también a través de nuestras ofrendas. Señor, de lo que tú nos has dado, de eso presentamos hoy, con alegría y con gozo de corazón. Recibe, Señor, la ofrenda que mis hermanos presentan delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar, salude a su hermano, dele su abrazo. Entonces les recuerdo, ustedes van a recibir un mensaje, ¿verdad? Si vamos a suspender la reunión el domingo.